señala que la Corporación ha prestado su aprobación a la solicitud de 66 diputadas y diputados para crear una comisión especial investigadora encargada de reunir información sobre la administración y estados financieros de la Empresa Nacional de Minería ENAMI para determinar eventuales adulteraciones de información e irregularidades en su gestión, como asimismo fiscalizar los actos de los órganos competentes relacionados con su funcionamiento. La comisión investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. Sí. A propósito de las fechas, nosotros estamos un poco preocupados porque por distintas razones hemos tenido que suspender. Tuvimos ley de presupuestos, estaba difícil poder avanzar en las distintas sesiones, por lo tanto queremos solicitarle a los diputados desde ya solicitar una prórroga a la sala para que nos permitan tener más tiempo y poder recibir a los invitados, porque entiendo que la fecha termina el 15 de enero. Presidenta, sí, la fecha es el 6 de enero, 6 de enero. Pero en estricto rigor nos queda solamente una sesión, que sería la del próximo lunes. Así es, sí. Claro, porque la del 25 de diciembre es feriado y el 1 de enero también. También. Entonces, para solicitar el acuerdo, para, en este caso, en enero. Esperamos que pueda ser en enero. Acuérdense de que también las facultades que tenemos como comisión es solicitar en 2 oportunidades prórroga. Si es que... Sí. ¿Dos oportunidades o más? Sí, lo que pasa es que hay unos acuerdos de comité en que solo se permite una prórroga por 15 días. Es la... Sí. Sí. Así es. Bueno, entonces acordado y hacemos el punto también en reunión de comité. Bueno, queremos darle la más cordial bienvenida al ex vicepresidente de la ENAMI, don Jaime Pérez de Arce, y le ofrecemos la palabra. Contexto, bueno, don Jaime, yo creo que en este caso poder saber también de cuáles fueron los hechos, qué situaciones se dieron también al interior del ENAMI, porque una de las cuestiones que establece el mandato es también saber por qué llegamos a una situación tan crítica como empresa estatal, cuáles fueron también las decisiones que se pudieron haber tomado como para, en este caso, tener una caja financiera también bastante crítica y, por supuesto, también qué es lo que usted piensa con respecto a la empresa de fomento de la pequeña y mediana minería. Hoy día tenemos un gran desafío de poder modernizar a la Fundición ENAMBI de La Lira. Estamos también contra el tiempo con respecto a la certidumbre que en este caso tenemos que darle a nuestros trabajadores, cuál es la función que en este caso tiene la comisión, es poder recabar todos los antecedentes y para nosotros es tremendamente significativo también lo que usted nos pueda dar a conocer. Esto nace a propósito de una denuncia que hacen los sindicatos de trabajadores de ENAMI con respecto a manipulación de datos metalúrgicos, medios ambientales. Habían algunas preocupaciones por parte de los propios trabajadores y que en este caso lo que nosotros siempre hemos dicho y hemos sostenido como parlamentarios también de zonas mineras es cuidar y proteger a nuestra empresa. Por lo tanto, esperamos de que esta crisis se pueda transformar en una oportunidad y eso también significa escuchar a los expertos en la materia y los que han tenido trayectoria, experiencia de cómo funciona en este caso el ENAMI. Don Jaime, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y valorar además la formación de esta propia comisión, que yo espero que permita de alguna manera esclarecer las circunstancias en las que se encuentra hoy día la ENAMI y hacerlo de modo que no se pierda de vista lo importante que es esta estructura que el Estado chileno creó para el fomento de la pequeña y la mediana minería. Yo he tenido la suerte de estar casi 14 años en 4 ocasiones liderando esta empresa, por lo que he podido conocer en profundidad sus operaciones, su gente, sus comunidades y el sector minero.
Y todo esto me permite estar muy convencido de que la ENAMI es una empresa estratégica para el Estado de Chile. En verdad es una empresa única en el mundo. Eso es reconocido por instancias tan importantes como la CEPAL y la OCDE. En ambas estructuras la ENAMI es reconocida como gestora de políticas públicas para el sector de pequeña y mediana minería, impulsando por décadas el fomento directo e indirecto de este sector en cada región donde hay presencia minera, impactando de manera positiva a sus habitantes y muy comprometido con el rol social que la identifican. Bajo esa perspectiva, si analizamos el momento actual, efectivamente no puedo sino manifestar una gran preocupación por la difícil situación que enfrenta la ENAMI, y a partir de esas situaciones que hoy día enfrenta, lamentablemente surgen voces, informes, estudios que no solo cuestionan el presente de la ENAMI, sino que ponen en duda su existencia y la necesidad de efectivamente proyectarla en el largo plazo. Yo, como modo de referencia y como modo también de dejarlo como antecedente ante esta comisión, el día 26 de julio pasado, en la Comisión de Minería del Senado, fui convocado todavía como vicepresidente ejecutivo justamente para hablar de la situación de la ENAMI, ¿no? Entonces, hay una presentación que puede servir de referencia en estas condiciones. Bueno, ahí lo que básicamente señalamos es que ENAMI en su rol principal yo creo que no es la misma, ¿eh? No es la misma, parece. Sí, yo creo que no es la misma, así que preferiría seguir con esto y después eventualmente dejarlo, ¿eh? Pero yo diría que solo a modo de su historia, ¿eh? Es importante recordar que en la ley orgánica del ENAMI, que describe sus 14 principales funciones, en el artículo 13 hace referencia a que una de sus funciones es construir y operar establecimientos de beneficio, fundición y refino de minerales. Es decir, este hecho que la ENAMI disponga de complejos de fundición y refinería está en su ley orgánica, ¿no? Transcurrido ya más de 60 años de fusión de la Caja de Crédito Minero y la Empresa Nacional de Fundiciones, yo diría que no es explicable en Chile el desarrollo de la pequeña y la mediana minería sin la existencia de la Empresa Nacional de Minería. Y esto es así desde los orígenes, por allá por los años 1900, cuando se crea la Caja de Crédito Minero, lo hace como resultado de una presión del sector minero de la época porque sus minerales fueran comprados a precio justo, porque esos minerales eran comprados por cajas privadas, como ocurre hoy día en todas las demás partes del mundo donde hay pequeña minería, en donde esos pequeños mineros venden sus productos a cajas privadas que no les pagan por ese producto un precio justo, ni tampoco esa actividad minera está sometida a reglas de comportamiento ambiental, de seguridad, ni ninguna de esas cuestiones. El elemento distintivo que tiene Chile en el mundo respecto a la pequeña y la mediana minería es que desde que se creó la CACREMI y posteriormente a la ENAMI, Chile es el único país en el mundo donde la pequeña minería y la mediana minería que existe son empresarios formales que pagan sus impuestos, que para poder operar sus faenas mineras deben cumplir con todos los requerimientos legales desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la seguridad de sus faenas, y los trabajadores que ellos contratan deben contratarlos con apego a las leyes laborales que existen en el país. Todos esos requisitos los debe cumplir un productor minero para ser empadronado por la ENAMI y para que la ENAMI le compre sus productos, que en el caso del pequeño minero son minerales, es decir, piedras que tienen cobre, que no tienen ningún proceso metalúrgico
Y en el caso de los medianos mineros son concentrados que han pasado por un proceso metalúrgico, han llegado a producir concentrado. Eso es único en el mundo. Y esa es la tremenda virtud que la Empresa Nacional de Minería tiene como creación, y es el fenómeno que es reconocido, como digo, en el mundo entero por instancias como la OCDE y la CEPAL como un modelo gestor de políticas públicas importante. A modo de historia, para situar de qué estamos hablando en volúmenes, un ejemplo, ¿ya? Hasta el año 2003, en donde el precio del cobre no superó los 85 centavos por libra en promedio, y las faenas en promedio fueron unas 900 faenas al año. Sin embargo, entre los años 2004 y 2012, en el que el precio del cobre alcanzó hasta 5 veces el valor que tenía en el año 2003, hubo un promedio anual de casi 2.400 faenas activas, alcanzando un máximo de 3.500 de esas faenas, con un crecimiento muy importante, ¿eh? En el periodo 2013-2022, en donde el precio del cobre se estabilizó, el negocio se centró en la explotación de recursos que cada vez poseían menor ley, ENAMI ha permitido mantener a más de 1.100 faenas activas desde la región del Libertador Bernardo O'Higgins hasta la provincia del Maule, ¿no? Esta importancia de la Empresa Nacional de Minería ha sido estudiada, ¿no? De manera bien importante. Hay un estudio que está por ahí que se llama la Empresa Nacional de Minería de Chile, modelo y buenas prácticas para promover la sostenibilidad de la minería pequeña y artesanal en la región andina. Este fue un estudio encargado por la CEPAL, que lo realizaron Patricio y Ariel Meller. En ese estudio se incorporaron 3 estudios anteriores que realizaron análisis técnicos sobre la evaluación social del rol de ENAMI. Estos estudios hacen referencia a distintas metodologías, sin embargo, los 3 coinciden en la importancia del rol económico y social de la ENAMI y la relevancia de mantener su continuidad. El último de los estudios, realizado por la consultora GEOS el 2015, utilizó una matriz de insumo-producto desagregada a nivel regional y según tamaño de empresa minera. Consideramos empresas mineras grandes, medianas y pequeñas. Estos estudios son poco usuales en las empresas, ¿ya? Las empresas normalmente se miden por sus balances, que miden el resultado privado, pero toda actividad económica genera un impacto, ¿ya?, en la economía que va más allá de los ingresos propios, ¿no? Y esos impactos se miden en factores que multiplican el producto y el empleo, ¿ya? Ese estudio para el periodo 2008 y 2015 y posteriormente con proyecciones para el 2016-2022 nos muestran que el impacto económico global real de ENAMI para el periodo 2015 asciende a casi 40.000 millones de dólares. Es decir, lo que estamos hablando es que ese impacto, posteriormente proyectado para el periodo 2022, asciende a un total de casi 66.000 millones de dólares. Para situarlo más comprensible, estamos hablando que durante esos casi 15 años, en promedio al año, el impacto de la actividad económica del ENAMI es del orden de 4.400 millones de dólares anuales, más de 4.000 millones de dólares anuales cada año en los últimos 15 años, desde el 2008 al 2025. De esa cifra, por lo menos el 30% de esa cifra de 4.000 millones corresponde al impacto asociado a la actividad de la pequeña, al impacto de la actividad de la pequeña minería. Efectivamente, la ENAMI hoy día tiene una situación patrimonial y una situación económica muy compleja y muy difícil. Y mi tesis es que justamente esa situación difícil permite
que quienes tienen en duda la importancia de este papel cuestionen su futuro y su existencia. Yo durante la administración pasada, y voy a dejar los antecedentes acá porque ya fueron presentados, como digo, en esta Cámara el 26 de julio, me hago cargo de distintas versiones que en aquel periodo circularon en la prensa respecto del origen de las pérdidas que la ENAMI tiene. Efectivamente, hay años, como el año 2022, en que el resultado principalmente se explica por variables exógenas al ENAMI, es decir, caídas en el precio del cobre, que afectan por lo tanto sus ingresos, alzas en las tasas de interés, que hacen que la deuda abultada que tiene la ENAMI tenga que pagar mayores intereses por ella, y también decisiones equivocadas en materia comercial que la administración del periodo pasado, estoy hablando del gobierno anterior, tomó a mi juicio equivocadamente. Pero más allá de esas circunstancias que pueden marcar una gestión mejor o peor, o una gestión que puede mejorar, yo sostengo que el problema primordial que la ENAMI tiene hoy día es un problema estructural. Y ese problema estructural deriva de su falta de modernización tecnológica. Me explico. La Empresa Nacional de Minería debiera fundar sus resultados, como toda empresa del Estado que debe rentar sus activos, desde el negocio de fundición y refinería. La ENAMI, mirada como empresa, es una empresa que es conocida en el mundo como Custom Smelter, vale decir, son empresas que son dueñas de fundiciones y refinerías que las operan comprando concentrados, no como el caso de Codelco, que tiene fundiciones integradas a una gran mina que abastece esa fundición. Las fundiciones Custom Smelter son prácticamente todas las fundiciones que están en China. Sabemos que en China es donde está la mayor capacidad de fundición en el planeta, y esas fundiciones se abastecen plenamente de comprar los concentrados de cobre. ¿A quiénes se los compran? A nuestro país. Chile es el principal productor de concentrados de cobre. Nuestro país al año debiera estar exportando como concentrado de cobre más de 11 millones de toneladas anuales, que prácticamente se llevan todas al otro extremo del planeta para ser fundidas en China. De ese negocio participa la ENAMI. Y por lo tanto, para que la ENAMI, desde el punto de vista de su propia operación, tenga un negocio rentable, debe disponer de un complejo de fundición y refinería que sea eficiente, que sea competitivo, que pueda funcionar como negocio, como lo hacen efectivamente las fundiciones chinas. Por supuesto. Sí, claro. No, yo no tengo problema. Sí. Sí, lo que pasa es que haga la pregunta, pero ojalá que podamos hacerla al final, porque hay varias consultas que yo también tengo y efectivamente después voy a perder el hilo, pero de lo contrario vamos a hacer un... Ya. Bueno, es decir, la ENAMI a los productores mineros, por fundir y refinar una libra de cobre, le cobra un precio de mercado que tiene esta industria, que es un precio de la economía mundial, es un precio que nosotros no controlamos y que se llama cargo de fusión y refino, cargos de tratamiento. Ese es el valor de mercado de fundir y refinar una libra de cobre. Ese valor se modifica todos los años, es un negocio cíclico igual que el precio del cobre. Y por lo tanto, el secreto de quien dispone de un negocio de fundición y refinería es disponer de un complejo que tenga costos mínimos, de manera que a distintos precios de cargo de tratamiento se pueda obtener un margen positivo. Y el primer problema que tiene la ENAMI es que dispone ese complejo de fundición que tiene la ENAMI, que es la fundición de Paipote, es una fundición que está obsoleta hace ya varios años,
del punto de vista ambiental, del punto de vista tecnológico y del punto de vista económico. Y por lo tanto, la ANAMI opera, más allá, como digo, de administraciones pasadas o de la propia gestión que yo hice, mejores o peores resultados o variables externas que afectan los resultados anuales. Ese es el problema de fondo que tiene hoy día la Empresa Nacional de Minería. Y este problema de fondo estaba claro hace ya 10 años. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que fue el tercer periodo que me tocó administrar la ANAMI, convencidos de esto, construimos y elaboramos un proyecto para renovar esa fundición y construir un complejo metalúrgico de los más modernos que están disponibles hoy día en el mundo. Esa fundición y refinería nueva debió iniciar su construcción el año 2019. La construcción de ese complejo demora 2 años y por lo tanto esa nueva fundición, mirado las cosas desde el año 2015-2014, esa fundición debió estar operando ya desde el año pasado. Y yo estoy seguro que si así hubiera sido, la ANAMI no tendría la situación económica y financiera que hoy día tiene. Por lo tanto, seguimos y la ANAMI sigue operando un complejo que hace rato, desde el punto de vista de todo el conocimiento experto, está obsoleto y debió ser detenido. Infortunadamente, ese proyecto se detuvo en ese periodo. En este último periodo que me tocó estar en la ANAMI bajo mi administración, repusimos ese proyecto. Ese proyecto ha seguido avanzando. Parte de las dificultades que tuve en mi último periodo fue el debate justamente respecto de si llevar adelante o no ese proyecto de fundición y refinería. Y yo quiero decir acá hoy día que efectivamente la solución al problema de la ANAMI está por llevar adelante ese proyecto. Y se escucha mal, sí. Esa misma situación que aqueja a una parte al negocio principal de la ANAMI, que es una fundición obsoleta e ineficiente por obsolescencia técnica, le pasa a la ANAMI con sus plantas de beneficio, que son las estructuras anteriores a la de la fundición, que son donde se tratan justamente los minerales de la pequeña minería, las plantas de beneficio que la ANAMI tiene, en Salado, en Taltal, en Vallenar, en Copiapó, en Ovalle, etcétera. Prácticamente todas ellas también sufren un proceso de obsolescencia muy importante. Y ese proceso tiene que ver, entre otras cosas, porque son planteles productivos que se construyeron a principios de los 2000. Han pasado ya casi 20 años. La mineralogía de la pequeña minería también ha cambiado y al igual que en los grandes complejos mineros en que observamos que las leyes del mineral han caído, lo mismo ocurre con la pequeña minería. En la pequeña minería las leyes presentes que tienen también son leyes mucho más bajas que las que se compraban hace 20 años atrás. Y por lo mismo las tecnologías para tratar esas leyes, o dicho de otro modo, la tecnología para tratar estas leyes más bajas que están llegando a los poderes de compra de la ANAMI son otras, y por lo tanto también la ANAMI ahí tiene un retraso tecnológico importante. Y uno de esos desafíos, así como es construir una nueva fundición con estándares mundiales de economía, sostenibilidad y captura de gases, tiene que hacer también un proceso de transformación tecnológica de sus planteles productivos para hacer eficiente desde el punto de vista económico
el tratamiento de los minerales que le compra a la pequeña minería. De manera que, más allá de que pueden haberse generado irregularidades, que pueden haberse tomado malas decisiones que afectaron los resultados, etcétera, el problema de fondo es que la ANAMI dejó de desarrollar su negocio y eso no es solo una situación de la ANAMI. Convengamos que el retraso de nuestras fundiciones y refinerías es un retraso de prácticamente todas ellas. Si hablamos de Codelco, vamos a llegar a la misma conclusión. Se trata de complejos metalúrgicos que están ubicados entre los más ineficientes del mundo y, por lo tanto, a los cargos de tratamiento de mercado que hay permanentemente, estas faenas productivas tienen costos tan altos que por operar ese negocio siguen perdiendo dinero. Pero esa no es el fin ineluctable de estos complejos. El proceso de fundición y refinería ha tenido modernizaciones tecnológicas como todas las industrias del mundo, y el proyecto que la ANAMI está desarrollando, como digo, desde el 2015 en adelante, con distintos accidentes en el tiempo, pero que persevera, es un complejo moderno, es un complejo que permitiría que la ANAMI capte más del 99% de las emisiones. Hoy día la norma es 95%. Esta tecnología se va a situar muy por sobre la norma vigente y probablemente por sobre la norma que se debiera hacer más exigente en el próximo periodo. Así fue pensado. Es un complejo del doble del tamaño del actual, casi más de 800.000 toneladas. Eso hace que el volumen del negocio crezca y permite que el modelo de negocios de la ANAMI se sostenga por tener un complejo metalúrgico eficiente, que va a mover un volumen de concentrado mayor y que va a obtener rentabilidades positivas. Mientras ese tema no se resuelva, es muy difícil que la ANAMI pueda salir de esta trayectoria de pérdidas, porque las pérdidas principalmente se explican por aquello, como estructura, sin perjuicio que un año el precio del cobre puede subir, puede bajar, el precio del ácido sulfúrico un año puede estar muy alto, otro año muy bajo, y eso cada año puede que impacte los resultados del año. El problema de fondo de la ANAMI está en que la metalurgia, que es lo que la ANAMI le aporta al pequeño minero, porque la Empresa Nacional de Minería no hace minería. Convengamos que la minería la hace el sector privado, los pequeños mineros y los medianos mineros que le venden sus productos a la ANAMI, ¿cierto? La ANAMI lo que hace es la transformación de esos productos, que no son productos finales, a cátodos de cobre que los vende según el precio de la Bolsa de Metales de Londres, y por lo tanto produce un commodity. Esa es la función de la ANAMI. Por lo tanto, el core business de la ANAMI, el know-how de la ANAMI está en la metalurgia. Y si los planteles metalúrgicos de la ANAMI, sus plantas de beneficio, sus plantas de electroobtención o su fundición son obsoletas, el modelo de la ANAMI efectivamente no tiene cómo sostenerse en el largo plazo. Y ese es el problema principal que corresponde atacar desde mi punto de vista. Y eso es lo que creo yo que es lo que en la ANAMI se viene tratando de construir hace mucho tiempo, que es sacar adelante este proyecto. Quiero decir algo más. La polémica que ha habido sobre la ANAMI, de la cual yo en este informe del 26 de julio me hago cargo, de explicar los resultados más, resultados menos, y de efectivamente que hay procesos de denuncias que están en etapa investigativa tanto por la Contraloría como por Cochilco. Más allá de ese aspecto, lo que sostuvimos y lo que sigo sosteniendo todavía es que ese es un proyecto que además cuenta con un nivel de respaldo y de apoyo en la región de Atacama
que yo creo que hoy día en un país que está tan atravesado en una política de trinchera, en una política de confrontación, resulta que respecto de qué hacer con la pequeña y la mediana minería y con la ENAMI en la región de Atacama, y la diputada Checardini y los parlamentarios de la zona de todos los sectores políticos, yo creo que muy bien lo saben, hay un consenso total respecto de la necesidad de sacar adelante la ENAMI y de la necesidad de que este proyecto de nueva fundición se construya. Entonces, creo que aquí también se pierde una oportunidad extraordinaria de mostrar cómo, ¿cierto?, una región completa, sus actores sociales, los actores empresariales, los actores políticos, están de acuerdo en llevar adelante un determinado proyecto. Yo creo que es tremendamente virtuoso. Sin embargo, me temo que nuestro centralismo es tan grande que no logramos apreciar ese verdadero consenso y apoyo que en la región obtiene una empresa como la Empresa Nacional de Minería y un proyecto como el proyecto de nueva fundición para que se construya en esa región. Yo estoy convencido de que las etapas que ese proyecto debe seguir cumpliendo y que entiendo que están en desarrollo bajo la actual administración, este proyecto va a pasar todos los tests que sean necesarios. Se va a demostrar en esta etapa que viene, en donde se tiene que hacer la evaluación social y económica del impacto que tiene este proyecto, porque la discusión que ha habido para atrás hemos discutido las rentabilidades privadas, pero no se ha hecho el estudio, y es la etapa que viene de esa rentabilidad social, va a dar números extraordinariamente positivos. No tengo ninguna duda que el proyecto va a pasar en la etapa del estudio de impacto ambiental, que se ingresó, entiendo que hace pocas semanas atrás. No tengo ninguna duda que ese proyecto va a prosperar. Y tampoco tengo duda que es posible resolver los temas de financiamiento de este proyecto, que es un proyecto que va a permitir instalar en esta parte del planeta un complejo de fundición de cobre de los más modernos del mundo. Lo segundo que quiero decir es que también una parte del problema de la ENAMI, de la parte estructural que yo me refiero, creo que la segunda, yo lo diría con todas sus letras, yo creo que ha sido el maltrato que ha tenido por parte del Estado. Así lo digo derechamente. Baste recordar dos cosas. Una, creo que la ENAMI es la única empresa estatal que no ha sido objeto nunca de capitalización. Nunca. Toda su historia. Eso es un dato importante, en el sentido que el dueño nunca ha invertido en su negocio. Y no solo no ha invertido, sino que la ha descapitalizado. Entre el año 94 y el año 99, a la ENAMI se le retiraron, por concepto de utilidades anticipadas que no tenía, una suma de 160 millones de dólares acumulados al año 2000. Yo el primer periodo que estuve en la ENAMI fue el año 2000. ¿En qué año fue? Esto fue entre el periodo 94 y 99. Yo la primera vez que asumí la ENAMI fue el año 2000, y el año 2000 la ENAMI tenía una deuda, parecía la de hoy día, incluso un poco más pequeña, de 480 millones de dólares de deuda. El precio del cobre estaba bajo los 80 centavos. Los productores mineros eran 350 al año, muy pocos. Y la ENAMI perdía dinero. Y cuando yo llegué el 2000, la idea es que la ENAMI desapareciera. Es una discusión muy parecida a la que hay hoy día. La ENAMI pierde plata, la ENAMI es ineficiente, la ENAMI no sirve. Es mejor que esto se termine. Sin embargo, de esos 480 millones de dólares que la ENAMI tenía como deuda, 160 era una deuda que el fisco tenía con la ENAMI, que figuraban en los balances de la ENAMI con este nombre de crédito fiscal.
Entonces, es muy difícil que una empresa pueda mostrar resultados positivos si el dueño le retira recursos que no tiene. Porque el dueño, en este caso representado por el Ministerio de Hacienda entonces, conoce todos los años los balances del ENAMI y sabe que el año X va a haber resultados positivos o negativos. Bueno, habían resultados negativos, sin embargo, se le pedían que se retiraran utilidades anticipadas. Se decía que era necesario terminar con la ENAMI porque la ENAMI era ineficiente. Bueno, yo creo que es importante recordarlo. La Fundición y Refinería de Ventanas, mientras estuvo en poder de la ENAMI, nunca tuvo pérdidas. Todos los años, eso no tengo problema en que se revise, sus resultados fueron positivos. En el informe que está disponible en la Cámara, yo pongo acá un benchmarking de fundiciones del año 2003. En el año 2003, Paipote y Ventanas, ambas fundiciones, estaban en el cuartil promedio de las fundiciones y refinerías a nivel mundial y tenían resultados más positivos que Teniente, que Chuquicamata, que Caletones, que Potrerillos. El 2003, tanto Paipote como Ventana tenían resultados positivos. ¿Qué pasó? Que hoy día todas las fundiciones chilenas, salvo las dos privadas, ¿cierto?, están prácticamente en el cuarto cuartil de costo, o sea, lo más ineficiente, porque no se modernizaron, porque no actualizaron sus tecnologías, porque deterioraron sus procesos. Por eso que el desafío es invertir en ellas. Pero aparte de este antecedente sobre el trato del Estado, el otro dato muy relevante también es que desde el año 2003 se promulgó el Decreto Supremo 76. ¿Por qué el 2003? Porque esto fue parte del contexto que hizo viable políticamente y que se aprobara en este Parlamento la ley de venta de ventanas de ENAMI a Codelco. Cuando ese activo se vendió a Codelco, se hizo bajo la premisa que era para sanear financieramente a la ENAMI, no para terminar con ella, sino para sanearla financieramente. Y por lo tanto se hizo en el contexto en que a la ENAMI se le aprobaron recursos para modernizar las plantas de beneficio que decía antes que se construyeron en los 2000 y que hoy día ya están obsoletas. Se construyeron en ese periodo en el contexto de la venta de ventanas. Junto con vender ventanas, la ENAMI construyó sus 4 o 5 plantas de electrowinning que se conocen en la región de Atacama y en Ovalle. Fue en ese mismo contexto. Y además, en ese contexto se promulgó el Decreto Supremo 76, que establece cuál es el fomento y en qué consiste el fomento que la ENAMI hace con los pequeños y medianos mineros. Y este decreto fue el resultado de una demanda y una presión muy fuerte de los mineros que reclamaban que el fomento que hacía la ENAMI era a la vista del vicepresidente ejecutivo que ahí estuviera. Yo cuando llegué el 2000, eso es lo que los mineros me decían: mira, aquí el fomento es lo que a usted se le ocurre. Y nosotros creemos que el fomento debe ser una política de Estado, y no que cada administración de la ENAMI diga si le parece o no le parece. Y desde aquel entonces ese decreto, ese fomento está establecido. Que hay administraciones que de repente no lo hacen, pero eso está establecido. ¿En qué consiste el fomento a la mediana minería? ¿En qué consiste el fomento a la pequeña minería? ¿Cuáles son esos instrumentos de fomento? ¿Y cuánto cuesta al ENAMI hacer esa tarea que el Estado le pide? Y en aquel entonces, ¿cuánto costaba la tarea que el Estado le pide al ENAMI que haga? Tarea que no necesariamente da rentabilidad, y por eso que el Estado se la financia, ¿no es cierto? Esa es la idea. Esos recursos eran $8 millones al año 2003. Sin embargo, han pasado más de 20 años y siguen siendo $8 millones
el financiamiento de ese fomento. Y convengamos, como yo decía, en 2003 era un fomento para 400 productores, 300 productores. En algún minuto llegaron a ser más de 2.000. Hoy día cerca de 1.000 deben ser. Sin embargo, ese fomento sigue siendo 8 millones de dólares que no han sido ni siquiera reajustados por IPC, ni mucho menos. Entonces, ese fomento al ENAMI le cuesta más de 20 hace muchos años. Entonces, si el dueño en este caso establece con la ENAMI una relación justa, porque tampoco se pide que el dueño financie cosas que no corresponden, sino que la tarea que el Estado le encarga a esta empresa pública de hacer un fomento de tal tipo y reconoce que ese fomento genera resultados negativos y por lo mismo el fisco le entrega esos recursos, bueno, que le entregue los recursos que eso efectivamente cuesta, que no son 8 millones de dólares del año 2003. Probablemente sean 20, 21, no sé, ese es un número que habría que estimar. Y lo segundo, si se le permite, creo yo, al ENAMI, con respaldo del Estado, gestionar un crédito para financiar la construcción de su nuevo complejo de fundición, la ENAMI debiera poder salir adelante, sin necesidad ni siquiera de que el Estado ponga recursos frescos en la compañía. De manera que mi punto, y aquí termino, es que creo que sí, sin duda alguna que es importante evaluar cada administración, y yo entiendo que esta comisión tiene su origen ya en el gobierno anterior, en la denuncia que los sindicatos hicieron por supuestas irregularidades en la fundición, justamente en la fundición de Paipote. Sin perjuicio de eso, que siempre es importante, o de la discusión de por qué los resultados del 2022 y las decisiones que yo tomé o no tomé, que como digo, de todas ellas hay informes con los cuales yo me hice cargo. Yo creo que más allá de eso, que igual es relevante, yo creo que sería muy importante que esta comisión pudiera levantar estos problemas más de fondo, más estructurales que la ENAMI tiene, y lo hiciera en el convencimiento de que es un modelo que vale la pena sostener. Es un modelo que ha sido probado a lo largo de la historia de nuestro país. Es un modelo de fomento que es reconocido por instancias tan importantes como la CEPAL y la OCDE. Ustedes no se imaginan la cantidad de ocasiones en que profesionales de la ENAMI han sido invitados a conferencias en el exterior a mostrar cómo Chile hace el fomento. En ningún país donde hay riqueza de pequeña minería, los pequeños mineros son productores formales, reconocidos, identificados. En muchos de esos países esa explotación de pequeña minería se hace con trabajo infantil, o se hace con tremendos daños al medio ambiente, o se hace sin condiciones ninguna de seguridad. Eso en Chile no pasa, y esa es una virtud que nuestro país tiene, que es desconocida. Lamentablemente, con toda la trayectoria que tiene en el mundo minero, esto se conoce, en la región de Atacama esto se sabe perfectamente, pero acá no se escucha. Entonces, vale la pena sostener este modelo, porque es un modelo que explica la riqueza de pequeña minería y de mediana minería que Chile tiene. Y si miramos la minería del futuro, probablemente la minería del futuro va a ser mucho más de mediana y pequeña escala, porque los grandes proyectos mineros son proyectos más invasivos desde el punto de vista ambiental, quedan menos yacimientos de ese tipo. Hay una minería hacia el sur que hacer, porque nada explica que la riqueza minera que está hacia el norte no se proyecte hacia el sur. Sabemos que hay riqueza de oro, de tierras raras, de distintos otros recursos minerales que están siendo subexplotados hacia el sur del país. Bueno, si queremos hacer minería hacia el sur, va a ser de pequeña y de mediana escala. Y en eso el rol de la ENAMI es insustituible. Y es además, en esta discusión que tenemos hoy día, si esto tiene que ser privado o esto tiene que ser estatal, la ENAMI tiene resuelta esta discusión. La ENAMI es público-privado. La ENAMI se explica como empresa estatal porque se complementa con un sector privado, que es la mediana y la pequeña minería, ¿cierto? Que gracias a la ENAMI
puede hacer que sus productos, que no tienen valor en el mercado, las piedras con cobre, nadie las compra. El concentrado sí, lo compran las fundiciones chinas. Pero con concentrado uno no hace nada, sino tener que fundirlo y sacar cátodos de cobre. Entonces, si la mayor cantidad de cobre en el mundo se produce en esta parte del planeta, y la mayor cantidad de ese cobre para llevarlo a cátodo, que es el producto final con el cual se desarrolla la industria que utiliza el cobre en adelante, se funde en el otro extremo del planeta. Desde el punto de vista del globo terráqueo es un absurdo económico completo. Y la huella de carbono que en el camino dejamos, llevando estos 11 millones de toneladas, digamos, ¿cierto?, hacia el otro extremo del planeta para ser fundidas allá, yo creo que desde el punto de vista del combate contra el cambio climático que tenemos que hacer es un absurdo. Por lo tanto, aquí en Chile no solo es necesario, como yo lo sostengo, que la ENAMI construya una nueva fundición, sino que en Chile es necesario, y creo yo factible, que se construyan varias fundiciones nuevas. Es lo que correspondería si nosotros queremos aprovechar nuestra riqueza y tener una conducta ambiental sustentable. De manera que lo que yo espero es que, y estoy muy convencido que así va a ser, y deseo el mejor de los éxitos a la actual administración de ENAMI, en que logre sacar adelante estos desafíos, que yo creo que principalmente son de llevar adelante su modernización tecnológica. Eso supone sacar adelante el proyecto de construcción de una nueva fundición. Ese es un proyecto rentable desde el punto de vista privado, y desde el punto de vista social los números van a salir más adelante cuando esto se estudie, van a ser varias veces más que el resultado privado, eso no cabe duda. Esto además tiene tremenda legitimidad social y política en la región de Atacama, es el proyecto más importante de inversión para la región en los próximos años. Es una nueva faena que puede empezar su producción prácticamente de aquí a 1 año y medio más. O sea, es un proyecto cercano. Cualquier idea de construir una nueva fundición en otra parte es un proyecto que parte de cero y por lo tanto es un proyecto de 8 o 9 años plazo. Está en la mejor ubicación que puede estar, porque está con los abastecedores naturales, que es la mediana minería de la región de Atacama, a 30 kilómetros de distancia, una mucho menor huella de carbono, y representa, creo yo, la solución al problema estructural más importante que tiene la ENAMI. Lo segundo, sin duda, es encarar el mismo proceso de modernización tecnológica en sus planteles, en sus plantas de beneficio, en las plantas más pequeñas, en las plantas de flotación y en las plantas que tratan óxido. También allí hay que llevar adelante la búsqueda de mejores procesos metalúrgicos que permitan tratar de manera rentable los minerales de más bajas leyes que hoy día están produciendo los pequeños mineros. Eso quería decir, Presidenta, y muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente, ex vicepresidente Jaime Pérez de Arce. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas, para la ronda de preguntas. Diputada Sofía. Sí, yo bien cortito. 2 preguntas. ¿En cuánto va el proyecto de la Fundición Paipote? Creo que son 1.200 millones de dólares, no me acuerdo. Pero es más o menos que me diga más un montón. Y lo otro, ENAMI trabaja con Codelco en algunas cosas, la fundición de Codelco, ¿han hecho algún trabajo en conjunto? Más que nada como para tener un poco de, correcto, de historia de eso. Muchas gracias. Muy bien. Sí, respondo. Demos la vuelta. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a nuestro invitado. Quería hacer una consulta muy breve, aprovechando la presentación. ¿Por qué usted recontrató a ejecutivos sabiendo que muchos de ellos se fueron con paquetes de beneficio? Estaba viendo acá una nota que salió en 2023, el 27 de abril,
Dice: la administración anterior de la minera estatal desvinculó en febrero del 2022 a los ejecutivos Pablo Lavín, Sandra Bertoglio, aduciendo graves problemas de gestión tras una auditoría. Por el despido, en el primero recibió una indemnización de 450 millones y la segunda 400 millones. Ambos fueron recontratados a la vuelta de ENAMI por el señor Jaime Pérez de Arce. Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias, diputado Videla. Diputado Zulantay. Muchas gracias. Saludar a nuestro invitado. Según la exposición y los antecedentes que se conocen, parece que todo redunda en que ENAMI necesita urgente un plan de modernización. Eso es lógico, es evidente hace mucho tiempo. Yo quiero preguntar bien específicamente si ustedes o la ENAMI en general, si usted sabe, si tiene algún plan de modernización concreto, bien identificado, cuánto cuesta y si han conversado con el Ejecutivo actual o con el anterior, pero con el actual, para saber si eso es posible respecto al financiamiento de un eventual plan de modernización, que me imagino que incluye Paipote u otros y otras cosas, como por ejemplo, que lo quiero dejar en claro ahí, muchos pequeños mineros reclaman de que no tienen suficiente tecnología para hacer el tema de los laboratorios. Cuando va la muestra, se demora la muestra, las muestras están contaminadas, una serie de cosas, no saben cuánto finalmente es lo que les pagan, y eso tiene que ver con modernización, los laboratorios ya están obsoletos y todo, y eso tiene un costo seguramente, y me gustaría saber si usted tiene una estimación de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Zulantay. Si yo tengo algunas preguntas a propósito de la exposición, don Jaime. Usted señalaba que una de las dificultades en su administración, porque también entiendo que hay una línea cronológica, y esto viene hace muchos años. Incluso ya había un diagnóstico hace 10 años de por qué era importante avanzar en la modernización. Sabíamos, ¿no es cierto?, que nuestra fundición y refinería no eran eficientes, no había tecnología, y fue parte de los compromisos que se adoptaron en el gobierno anterior. Entonces, hay varias preguntas como en un orden de línea de tiempo. Primero, ¿esos recursos estaban aprobados y comprometidos para la segunda etapa de la modernización de la fundición? Porque sería importante saber qué pasó con eso. Ahora, no solo acá hay un problema de la modernización, sino que los propios trabajadores y trabajadoras denunciaban lo que era la alteración del estado financiero, de que acá había una mala gestión, había una mala administración. Entonces también me gustaría preguntarle a usted qué piensa con respecto a la denuncia que hacen los trabajadores, por ejemplo, en el gobierno anterior. Y solo para hacer un paréntesis y para comentarle a mis colegas, en la región de Atacama, al cual yo represento, donde tenemos la fundición ENAMPI de La Lira, hace muchos años atrás nosotros participamos en una comisión investigadora por el robo de concentrado de cobre, pero de Codelco. Y en esa instancia se hizo incluso se derivó a un informe donde se proponían, se sugerían algunas acciones que se debían tomar, también algunas conclusiones con respecto a responsabilidades políticas, pero también de lo que pasaba en la interna con respecto a algunos altos mandos que tomaban decisiones, que se hicieron, se cometieron algunas irregularidades que incluso terminó con la desvinculación de 2 personas en División El Salvador Codelco. Y resulta ser que estas 2 personas que fueron desvinculadas a propósito de un robo de concentrado de cobre terminaron trabajando en el periodo anterior del presidente Piñera en ENAMI. Entonces, por eso yo le hago la consulta, don Jaime, con respecto a su opinión, no solo de la responsabilidad que en este caso debe tener el Estado de Chile, el maltrato que ha tenido el Estado chileno con nuestra empresa nacional de minería, con respecto a la capitalización, que creo que eso debe ser parte de las conclusiones. En este informe me estoy adelantando bastante, pero sin duda ha sido una de las demandas que nosotros hemos levantado hace muchos años. Se ha hecho con ENAP, se ha hecho con TVN, se ha hecho con Codelco, y efectivamente ENAMI no está dentro de esas priorizaciones. Pero además me preocupa no solo el no cumplimiento
de estas exigencias para poder darle viabilidad al ENAMI, que tiene que ver con la modernización, y por eso lo hacía de nuevo para insistir con respecto a qué pasó con esa segunda etapa, si es que estaban comprometidos los recursos, sino que además usted señalaba que usted ha tenido dificultades con respecto al debate que se ha hecho, ¿no es cierto?, adentro de este gobierno, porque entendíamos cuando usted asume este cargo como vicepresidente de hacer todos los esfuerzos para empujar la continuidad de la modernización, que quedó paralizada en el gobierno anterior. Pero usted señalaba de que no fue fácil y que tuvo varias dificultades. Y sería interesante saber cuáles fueron esas dificultades en este nuevo periodo, entendiendo que usted tiene mucha experiencia, lo decía al principio de su intervención, en 4 ocasiones ha tenido que liderar la empresa. Además, quiero preguntarle con respecto a lo que está pasando hoy día. Lo señalaba también usted en la región de Atacama en particular. Acá se ha avanzado lentamente, pero hoy día tenemos una patita que nos podría dar algo de garantía, pero no es todo, porque falta un proceso de evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto Fundición. La pregunta es, ¿cómo usted cree que debemos llevar este proceso para dar certezas y seguridades a los trabajadores y trabajadoras en este contexto de transición? Porque pueden pasar muchas cosas en el proceso de evaluación de impacto ambiental. En el mejor de los casos puede llegar a un buen puerto, pero pueden pasar situaciones en el intertanto, observaciones, que esto también puede generar, ¿no es cierto?, mucha incertidumbre en ese sentido. Y por último, quería preguntarle con respecto a, aprovechando que lo tenemos acá y de su expertise, ¿cuál es el rol que debe adoptar una empresa nacional de minería, que es una empresa estatal, con respecto a la estrategia del litio? Porque también sería interesante ver cómo esto también compatibiliza ambos desafíos titánicos, que una es la viabilidad del ENAMI, pero además la robustez que tiene como empresa estatal para que cumpla un rol predominante también en este proceso que iniciamos como país y que sin duda viene a dejar beneficios significativos en nuestros territorios y en el Estado de Chile. Eso, don Jaime. Voy a ir por el orden que se hicieron las preguntas. La diputada, respecto de la inversión, los números, a medida que la ingeniería y los estudios en un proyecto como este van avanzando, van teniendo cambios, pero yo diría que en general el proyecto que hoy día se empuja, que es un proyecto de fundición solamente, no con refinería, yo entiendo que la inversión está en el orden de los 1.200 millones de dólares. Pero eventualmente se requiere algo más como capital de trabajo, en el sentido de que si la fundición se construye, cuando empieza a operar, va a estar varios meses comprando concentrados para fundir y se demora por lo menos 3-4 meses en venderlo. Entonces se requiere un capital, pero la inversión está por alrededor de los 1.200 millones de dólares. Y respecto de las sinergias con Codelco, bueno, yo diría que la más importante nace de la propia construcción de la fundición de refinería Ventanas. La fundición de refinería Ventanas, que se construyó en los años 60 por la ENAMI, se construyó de un tamaño que permitió que siempre allí se fundiera y se refinara los concentrados que vienen de la división andina. La división andina de Codelco no tiene fundición ni refinería, y esa tarea siempre se hizo en Ventanas. Y bueno, y después cuando se produce la venta de Ventanas a Codelco, esa venta se hizo asociada a una ley que aprobó este Parlamento. Es la ley que hubo que modificar para permitir que se cerrara Ventanas,
porque efectivamente esa ley de traspaso obligaba a Codelco a fundir en Ventanas todo el material que la ENAMI compra en la zona de influencia de esa fundición. Por lo tanto, hoy día, además, recuerden que Paipote es solo una fundición y por lo tanto llega a un producto intermedio que es el ánodo de cobre. Ese ánodo, desde que se construyó Ventanas, siempre se ha llevado a Ventanas a refinarse. Y por lo tanto, todos los cátodos que la ENAMI produce electrorefinados, porque hay cátodos electroobtenidos de las plantas que tratan óxido, todos los cátodos electrorefinados que vende la ENAMI con la marca ENAMI salen de la refinería de Ventanas que es de Codelco. Entonces, efectivamente hay sinergia, hay trabajo conjunto. Yo esperaría que fuera más de lo que históricamente ha sido. Efectivamente, yo creo que hay un espacio muy grande para hacer cosas conjuntamente o enfrentar tareas de manera conjunta. Eso en general no ocurre. Va a haber una oportunidad, yo creo, importante también de que quizás es una de las hipótesis. Un nuevo complejo de fundición en Paipote también permita tratar minerales de Inca de Oro, de Salvador. No está claro qué va a pasar cuando la norma de captura se modifique, y yo creo que eso es muy pronto, debe ser, yo creo que no más de un año. Va a haber una nueva norma de captura que va a elevar la obligación de captar el 95% a una cifra mayor, no sabemos cuánto. Esa nueva norma, yo diría que van a poner en serios aprietos prácticamente a todas las fundiciones del país. Ahí con esa norma se corre un riesgo que varias de esas faenas se tengan que cerrar y no puedan seguir operando. Yo creo que esto es un tema delicadísimo en el sentido de cómo enfrentarlo, porque eso puede terminar que en nuestro gobierno que tiene en su programa construir más capacidad de fundición, termine habiendo menos por este proceso. Por eso es que mayor valor adquiere el hecho de que el proyecto que tiene la ENAMI se haga. Es el único proyecto de nueva fundición que existe en Chile con ese nivel de desarrollo. De manera que sí, hay sinergias que hacer con Codelco, se hacen de hecho, hay negocios que funcionamos integradamente y creo que para adelante van a seguir habiendo muchas oportunidades de ese tipo. Respecto de lo que preguntaba el diputado Videla, mire, efectivamente estamos hablando de un tema bien antiguo. Yo quiero responder, pero quiero decirle que yo el 23 de mayo pasado respondí al oficio 37.122 desmintiendo una supuesta irregularidad en la recontratación de ejecutivo, la que denuncia el medio El Líbero. Yo me hice cargo de ello. Señalé entonces que esos despidos, primero que nada, fueron despidos hechos por represalia, porque lo que se despidió ahí fue prácticamente todo el área comercial de la ENAMI. Se despidió, como usted menciona, a don Pedro Pablo Lavín. Pedro Pablo Lavín es una persona que a la altura de haber tenido 35 años de experiencia en la ENAMI. Él trabajaba ya en el área comercial de la ENAMI cuando yo llegué el 2000, producto de su expertise. Y él en aquel entonces, están los antecedentes en esa respuesta que yo entregué a la Cámara, podemos dejar los datos allí, reclamó que se estaba tomando una decisión de vender de manera anticipada toda la producción de cátodos del año 2022, estamos situados al año 2021. Don Pedro Pablo Lavín denunció que esta era una práctica irregular y que era un error también hacerlo. Lo hizo por correo que circuló en la Empresa Nacional de Minería y está por ahí disponible. Producto de esta decisión, él fue despedido por la administración de don Enrique Valdivieso.
Si hubo una indemnización mal pagada, no la pagué yo, el despido lo hizo mi antecesor, no yo. Y entiendo que esas indemnizaciones se ajustan a los contratos que esas personas tienen. Son personas que, como digo, tenían 35, más de 40 años de trabajo, por lo tanto, efectivamente, eran trabajadores cuyas indemnizaciones son altas. Y en la recontratación que yo hice de ellos no hubo ninguna irregularidad de ningún tipo, tenía plenamente facultades para hacerlo, y tenía que ver efectivamente con reconstruir el área comercial de Codelco, que fue eliminada en la administración pasada. Quiero decir que una de las irregularidades que ahí se cometieron fue justamente que toda la producción, estoy hablando de eso, estoy hablando de que toda la producción de cátodos del año 2022 fue vendida el 2021 sin licitación, como se hace siempre en estos casos, a un solo comprador, una venta anticipada que afectó la caja disponible para el año 2022 en más de 70 millones de dólares, es decir, ingresos que la ANAMI debió recibir el 2022 en la administración que a mí me tocó asumir. Esos ingresos ingresaron a la ANAMI como caja en diciembre del año 2021. Y además, producto de esa adjudicación directa, los términos comerciales fueron inferiores de esa operación, fueron inferiores a los pactados habitualmente, generando un menor ingreso de casi 5 millones de dólares. Pero, como digo, en el informe que yo envié a la Cámara el 23 de mayo pasado, hay un informe completo donde desmentimos que haya cometido durante mi administración alguna irregularidad, y más bien está al revés. Creo que fueron uno de los errores importantes que se cometieron en la administración pasada, que empeoraron resultados. Y como digo, fueron despidos más bien como represalia, porque estas personas reclamaron que no se estaban cumpliendo los procedimientos y las prácticas habituales para vender la producción de cobre que hace la ANAMI. La ANAMI vende su producción de cobre a clientes habituales de muchos años. En este caso, todas esas relaciones comerciales se desconsideraron y, como digo, se negoció la venta completa de la producción del 2022 antes de que terminara esa administración a fines del 2021. Después, las preguntas que hace el diputado sobre los planes de modernización. Yo diría que hay distintos aspectos de esta modernización. Yo diría que la primera, yo lo he dicho acá, es la modernización tecnológica. La ANAMI, si no dispone de procesos metalúrgicos eficientes que se hagan cargo de la mineralogía que va cambiando, efectivamente tiene un problema. Y por eso que la ANAMI tiene que estar permanentemente al día en materia de innovaciones. Y la ANAMI históricamente lo tuvo. Yo les recordaba que la fundición y refinería Ventanas, ¿cierto?, y la fundición Paipote, hasta principios de los 2000, tenían resultados positivos mejores que los complejos metalúrgicos de Codelco. Cuando Ventanas ingresó a Codelco el día de la ceremonia, don Juan Villarzú, presidente ejecutivo de la época, debe estar en los discursos por ahí, dijo que en ese minuto Ventanas, fundición y refinería Ventanas, era el complejo metalúrgico más eficiente de Codelco. Y esto es bueno que se entienda, porque son know-how distintos. Codelco es una empresa esencialmente minera. Su core business está en los grandes yacimientos de cobre de que dispone. Ahí hace sus resultados principales. En cambio, ENAMI es muy distinta, no es minera. ENAMI no sabe de minería, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? No opera minas, opera planteles metalúrgicos. Y opera unos planteles metalúrgicos más pequeños que tienen que ser capaces de procesar minerales de la más diversa procedencia. Entonces, es muy distinto el desafío metalúrgico de ENAMI respecto de Codelco. Lo pongo en un solo ejemplo. La fundición de Caletones, que es mucho más grande que la de Paipote, sin embargo, procesa un concentrado que viene de una sola mina, que es la mina El Teniente. Es un concentrado homogéneo.
de la misma mineralogía, de la misma mina, por así decirlo. La fundición de Paipote, que es varias veces más pequeña que la de Caletones, tiene una tarea diferente. Tiene que procesar minerales provenientes de las más diversas minas. Los que están en zonas mineras, si van a alguna de las canchas donde se acumulan los minerales que se le compran a los mineros a simple vista, usted va a ver por los distintos colores que tienen esos cerritos, la mineralogía distinta. Entonces, el principal know-how que la ANAMI dispone es el de la metalurgia y de transformar esas mezclas en virtudes para llevar adelante los procesos de transformación de esos minerales a cátodos de cobre. El principal plan de modernización de la ANAMI por lo mismo debe ser enfrentar ese proceso. ¿Y eso qué significa? Significa construir esa nueva fundición, conseguirse los recursos o financiarlo de una manera razonable. Yo creo que alternativas, sin duda alguna, que hay. Incluso hay actores del mundo minero que probablemente van a estar dispuestos a financiar completamente ese complejo metalúrgico, a cambio que se les comprometa un porcentaje importante de la venta de los cátodos de cobre que de ahí salgan. Esos modelos de negocio hoy día existen en minería. Tiene que conseguir los recursos y armar un proyecto de modernización de sus plantas de beneficio, o sea, esta tecnología que procese de manera eficiente las leyes más bajas que tienen los pequeños mineros. Tiene que modernizar, porque ahí también hay un rechazo importante, sus instrumentos y sus tecnologías para llevar a cabo el fomento. La ANAMI asiste técnicamente a los pequeños mineros, en donde la ANAMI invierte más recursos de asistencia de esos que vienen de los 8 millones de dólares que no alcanzan. Es principalmente en asistencia técnica, es decir, expertos de la ANAMI que visitan los yacimientos, las minas de los pequeños mineros y los van asesorando. Bueno, esa asesoría podría ser más experta, esa asesoría podría incluir técnicas más modernas de identificación de las leyes que tienen esos minerales de manera previa a que los saquen de la mina. Podría mejorarse, por ejemplo, la labor de realizar cierta mayor cantidad de sondaje. Fíjense que en el pasado la ANAMI dispuso, en los años 2000, de 3 máquinas de sondaje, digamos, que eran parte del fomento que se hacía a la pequeña minería para que ellos fueran disminuyendo la incerteza con la que trabajan. De manera que el tema de la modernización yo creo que es la tarea. Yo creo que es probable que sea necesario modernizar su gobierno corporativo también, principalmente la tarea de sacar la administración de la ANAMI de los ciclos de gobierno, que efectivamente eso ha sido un problema, en el sentido de que no siempre se sigue lo que la ANAMI está escrito desde el punto de vista de su ley orgánica y desde el punto de vista de su decreto 76. Yo creo que sí, o sea, hay un proyecto y hay un programa de modernización. Yo entiendo que ese es el propósito en el que está la actual administración. Bueno, y después sobre la trayectoria temporal que de alguna manera esto ha tenido, efectivamente durante la administración pasada, junto con estas decisiones de despedir el área comercial, también hubo en su momento denuncias de irregularidades en los balances metalúrgicos de la Fundición Hernán Videla de la Lira y también en los procesos de contratación para la mantención general que se hizo en el invierno del 2021. Yo estoy hablando acá de hechos que están establecidos por organismos externos al ENAMI. No son opiniones personales. El caso de los balances metalúrgicos es un caso que fue levantado por Cochilco en su momento y que en este informe que yo les quiero enviar como referencia, a la fecha del mes de julio,
Ese es un informe que es informe final de Cochilco sobre fiscalización al proceso de balance metalúrgico de la Fundición ENAMI de La Lira durante el 2021. Ese informe final llegó a ANAMI en abril de este año y ese informe concluye con observaciones y deficiencias de riesgo extremo y alto en los términos que señala Cochilco, y que podrían significar un impacto de hasta 20 millones de dólares en el estado de resultados del año 2021. Ese proceso no sé en qué punto se encuentra ahora, pero ese proceso es un proceso que está siendo visto desde hace tiempo por auditoría del ENAMI y debiera a lo mejor ya estar concluido para poder apreciar, bueno, cuáles de estas cosas de Cochilco efectivamente son ciertas, si hay un impacto en resultados, bueno, cómo eso altera los resultados del 2021 y los posteriores. Y antes de eso, hay un informe, el 261 del año 2020 de la Contraloría General de la República, que detectó una serie de irregularidades durante la mantención general de la fundición. Y lo que principalmente destacó ese informe es el incumplimiento del artículo 9 de la Ley 18.575, referido al procedimiento de licitaciones públicas de dichos contratos. O sea, aquí que estamos hablando que una gran cantidad de recursos y de contrataciones que se hacen durante una mantención general, que se contratan muchos servicios, muchos de ellos se hicieron sin licitaciones o sin precotizaciones, sino que se hicieron de manera directa. Estas denuncias fueron, estas situaciones irregulares fueron denunciadas por un superintendente de la época, el señor Fernández, si no me equivoco, creo que se llama. Y producto de denunciar estos manejos irregulares, este señor fue despedido por la administración anterior. De hecho, se fue el diputado, pero uno de los recontratados es justamente este supervisor que fue despedido, digamos, por pedir una auditoría que se revisaran estos procesos. De manera que efectivamente eso está ahí. Pero yo diría, pero al final del día lo que a mí por lo menos me interesa es sostener acá que, más allá de estas cuestiones que son importantes de levantar y aclarar, me interesa hacerme cargo de que, a propósito de que la ANAMI hoy día enfrenta una imagen que no es la mejor, con pérdidas, con deuda, etcétera, yo creo que es importante poder tener claro de dónde se originan esos resultados. Hay malas decisiones, hay errores, etcétera, pero en lo estructural esos malos resultados ocurren en que estamos operando con procesos obsoletos y por lo tanto se hace urgente modernizar esos planteles productivos. Esa es la tarea principal y es la tarea de fondo. Esa transición naturalmente que es factible hacerla. Yo puedo decir que hasta antes de salir en este periodo, uno de los planes que estábamos estudiando entonces era que la actual fundición ENAMI de La Lira pudiera detener sus operaciones en diciembre del 2024 o marzo del 2025. Al momento al cual debían haber ya señales muy claras de que el proyecto de nueva fundición camina, porque es muy diferente detener la operación de la actual fundición con proyecto de futuro y por lo tanto es una transición a la espera que se construya el nuevo complejo, a detener esas operaciones sin claridad sobre proyectos de futuro. La diferencia entre un escenario y otro es que en un escenario eso es viable políticamente, es viable social y regionalmente con los actores, y de la otra manera no. Y yo creo que todas las soluciones
sobre todo en el caso de la ENAMI como una empresa pública, no solo tienen que ser muy solventes técnica y económicamente, sino que tienen que ser legítimas, tienen que ser viables políticamente y tienen que hacerse con consenso. Eso hace la gestión pública más compleja. Y ese consenso es posible en la medida que efectivamente haya señales claras de que el proyecto nuevo camina. ¿Por qué, digamos? Porque efectivamente dentro de las discusiones que a mí me tocó enfrentar en el último tiempo, a las que hacía alusión la diputada Chicardini, una de ellas, que se hacía presente en el directorio, pero que está en algunos artículos de los que yo me hago cargo también en esta presentación, artículos de editoriales del Mercurio, una columna por ahí de don Joaquín Vial, que señala que la ENAMI debiera evaluar, operar sin fundición y simplemente operar como vendedora de los concentrados que le compra a la mediana minería y llegar a producir de los pequeños solamente hasta concentrados de cobre. La verdad es que ese escenario ha sido estudiado y va a ser estudiado en esta etapa también, porque cualquier proyecto de construcción de una nueva fundición o de un nuevo plantel productivo, por los propios requisitos que tiene que cumplir la ENAMI con Cochilco, con el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, los trámites que la ENAMI tiene que hacer para que esos proyectos sean revisados en sus aspectos económicos, técnicos, ambientales, etcétera, 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 se evalúan contra el caso de no hacer ese proyecto. Siempre un proyecto se evalúa en qué lo hago o no lo hago en el fondo, es así de sencillo. Por lo tanto, ya la ENAMI, cuando construyó este proyecto en los años 2017 y 2018, estudió la alternativa de no hacer una nueva fundición y quedarse solamente hasta concentrado. Y ese escenario es mucho más negativo. Ese escenario sí genera pérdidas permanentes. Y en la actual etapa que se encuentra el proyecto de fundición, esto también ya se hizo. Y en la mayor etapa de ingeniería más finas, que es la que está hoy día la ENAMI, entiendo yo, eso también se va a hacer. Y por lo tanto, esa discusión es parte del propio proceso de aprobación del proyecto. Entonces, quienes sostienen eso desconocen que estos proyectos se evalúan de esa manera. Entonces, cuando termine esta etapa de esta ingeniería de factibilidad, la ENAMI, cuando termine el estudio del impacto económico y social que va a tener este nuevo proyecto, va a tener también que estudiar y también va a estar el dato de qué pasa si el proyecto no se hace. Y ese número va a ser negativo. De eso no tengo ninguna duda, porque eso ya se estudió. Es decir, la ENAMI no renta, y ahí sí requeriría un sostenimiento permanente del Estado, si no lo hace con un complejo de fundición y refinería. Y lo segundo a preguntarse, bueno, ¿por qué razón no hacerlo? Porque también han habido opiniones respecto de que sí es importante hacer nuevas fundiciones, pero una nueva fundición en Atacama, escuché la otra vez una entrevista del profesor Gustavo Lago, quien sostenía que era importante hacer una nueva fundición, pero no donde está la actual fundición en Nambi de la Lira, sino una fundición nueva debiera estar ubicada en la costa de Atacama. La verdad es que si uno quiere hoy día plantear la idea de construir una nueva fundición en alguna parte, tiene que considerar que está haciendo un proyecto que parte de cero. Este análisis de dónde instalar una nueva fundición, la ENAMI lo hizo hace 5 o 6 años atrás ya. Y el mejor lugar es allí donde está hoy día la fundición en Nambi de la Lira, porque es una zona que ya está intervenida hace más de 70 años. Esta es una fundición que dispone de una tecnología que va a mejorar la situación ambiental que hay en esa zona. Va a bajar de manera importante las emisiones de CO2, va a bajar de manera importante las emisiones de material particulado y viene a mejorar una situación en una zona que ya está intervenida.
ubicar esa nueva fundición en otra zona de Atacama es ir a intervenir una zona que no lo está. Y si se habla de la costa de Atacama, la pregunta es, yo le diría al profesor Lago, ¿dónde se le ocurre a él que en la costa de Atacama se podría construir una nueva fundición? Cuando la costa de Atacama está llena de sitios arqueológicos, cuando en algunas partes florece el desierto, cuando hay otros proyectos de la región que han sido rechazados por lo mismo. Entonces, es una manera de no darle el espacio al proyecto que realmente existe y que es capaz, y hasta el día de hoy ha sorteado todos esos tests o esas pruebas de validez, ¿no? De manera que yo sostengo que ese es el camino que la ANAMI debiera seguir. Unas palabras sobre el litio. Yo creo que aquí también es Sobre el litio también esto ha sido objeto de dificultades. Porque yo decía, por ejemplo, que respecto del proyecto de nueva fundición o del proyecto de sacar adelante la ANAMI, yo señalaba que a nivel regional hay un consenso transversal en esto y un consenso político de todos los actores y todos los diputados y parlamentarios de todas las corrientes políticas tienen un consenso sobre esto. Entonces la pregunta es, si hay un consenso tan importante, y pucha que hace falta puntos de consenso en la política, ¿por qué no hay una señal clara, potente, definitiva de que el proyecto se va a apoyar y de que eso va a ocurrir? Es una pregunta importante de hacerse. Y eso tiene que ver con que, lamentablemente, no hay consenso dentro, creo yo, del propio directorio de la ANAMI. Esa es la situación al menos que yo enfrenté. Fue evidente las diferencias que con el subsecretario Billy Crash tuvimos respecto de estas materias. Y esas diferencias, digamos, tienen que ver justamente con este tipo de cosas. Sostener que el proyecto de fundición de la ANAMI era inviable es un error. Y yo no tengo problema si esta comisión quiere en algún minuto hacer un debate sobre esto, convocar a los actores que sostenían estos temas en la prensa o que sostienen que es mala idea y que es buena idea hacer una fundición en otro lugar, que hagamos un debate abierto sobre esto efectivamente. Por su intermedio al invitado, cuando se habla de otro lugar, yo en algún momento los subsecretarios lo escuché hablar de Antofagasta, puede ser o no, o otro lugar dentro de Atacama, porque dentro de Atacama, bueno, siempre había la opción de Llano Seco, que es muy cerca de Paipote. Yo la verdad que me voy a sumar a la que sea la mejor opción y que sea lo más rápido posible. Eso yo creo que, usted lo decía, también hay un consenso en términos políticos y regionales. El gobernador regional ha manifestado lo mismo, todos los parlamentarios estamos en la misma línea. Pero sí yo recuerdo al ex subsecretario en algún momento haber hablado de evaluar una fundición en Antofagasta. Yo no sé si se refería a esta misma de cambiarla o estaba hablando de otra. No sé si usted maneja información al respecto. Es que si está hablando de esta misma, está hablando de no hacer esta. Yo lo que sostengo es que se puede hacer esta es la que existe, y también se puede hacer otra en Antofagasta. Estamos hablando de más de 11 millones de toneladas de concentrado que se exportan al año en nuestro país como concentrado. Eso nos da una dependencia a nosotros, nuestra producción de cobre de las fundiciones chinas, extraordinario. Producir concentrado. El concentrado no sirve para nada, sino solo para ser fundido en una fundición. Entonces, si hay consenso en la necesidad de construir nuevas fundiciones, ¿por qué no se le otorga un apoyo irrestricto y se manifiestan las buenas voluntades de que el proyecto de la ANAMI camine? Y al mismo tiempo se estudia otra. Si aquí se pueden desarrollar 2, 3 más fundiciones, es cuestión de analizar ese escenario. Pero si se habla de una nueva fundición y se dice, hagámosla en otro lugar, indirectamente se está diciendo que esta no se haga. Entonces, yo lo que digo que lo que es importante es armar la discusión, bueno,
estos proyectos tienen mecanismos de revisión y de fiscalización muy estrictos. Son procesos muy largos. Fíjense usted que ahora todavía no podemos decir efectivamente que este proyecto esté totalmente listo para ser construido, porque está en una etapa en que mientras yo estaba estuvo detenida prácticamente 1 mes y medio. El pasar a la segunda etapa, afortunadamente ahora, entiendo yo, no estoy seguro, pero entiendo así públicamente que se ha pasado a la segunda etapa. Pasar a la segunda etapa significa seguir haciendo estudios que demuestren que el proyecto es viable. Decir que el proyecto no es viable antes es estar anticipando un juicio que los organismos técnicos calificados no han hecho. Los organismos técnicos calificados hasta ahora, cada etapa que este proyecto ha pasado, le ha dicho, ok, siga adelante. Se hizo el estudio de impacto ambiental, se ingresó el estudio de impacto ambiental. Se tiene que demostrar que las 800.000 toneladas de concentrado anual que esta fundición nueva necesitaría van a estar disponibles. Eso también tiene que demostrarse con estudios independientes. Esa etapa es una de las etapas que debiera estarse construyendo en este momento. Bueno, yo les puedo decir que esos concentrados van a estar disponibles y por lo tanto estoy muy convencido que el proyecto va a seguir avanzando en sus distintas etapas. Y respecto del litio, yo decía que sobre este punto, efectivamente, yo creo que tampoco ha habido una claridad meridiana respecto del rol que los distintos actores puedan jugar en esta materia, pero desde mi punto de vista, tanto en la Estrategia Nacional del Litio como en el ordenamiento jurídico, la ANAMI tiene un papel que jugar en el litio extraordinario. En su proyecto propio, que es el proyecto que tiene en la zona de los 5 o 7 salares en la región de Atacama, pero en proyectos distintos con otros actores que son dueños de propiedades mineras en salares y que tienen el interés de llevar adelante proyectos de litio. Y todos ellos, como el litio no es concesible y sabemos que cualquier actor que quiera llevar adelante un proyecto de litio tiene que hacerlo con el Estado y con el Estado a través de un CEOL, y de un CEOL con 2 alternativas, que son Codelco y la ANAMI. Ese solo hecho indica el rol que la ANAMI puede jugar en este terreno. Es uno de los 2 actores habilitados para asociarse con privados que tienen recursos y capacidades de llevar adelante un proyecto de litio para poder hacerlo. Y la ANAMI perfectamente podría estar administrando 1, 2, 3 CEOLs simultáneamente en distintos salares. Y lo puede hacer porque además está la contraparte identificada. Y están las conversaciones hechas hace harto tiempo atrás con ellos, que me tocó a mí, por lo menos desde años atrás, llevarlas adelante. Entonces, yo creo que aquí también estamos perdiendo un tiempo importante, porque también parte de las discusiones que a mí me tocó vivir como conflicto al interior de nuestra propia administración, me refiero y de gobierno, respecto de la voluntad de llevar adelante o de buscar salvar los problemas del proyecto de modernización y dejar que las ingenierías avanzaran y no obstaculizar el proceso. Una cosa parecida pasó con el tema del litio. Y por lo tanto, digamos, se puso en discusión también que la ANAMI podía efectivamente llevar adelante CEOL y proyectos de explotación del litio en otros salares. Es un proceso que yo formalmente elevé una consulta a la ministra de la época respecto de esta diferencia que se había vivido en el directorio. La ministra de la época la contestó en el sentido de que ella estimaba que la ANAMI sí podía participar en otros proyectos de litio, pero envió la consulta al comité de litio. No sé si esa consulta se habrá resuelto,
pero la señal más clara de que aquí no se ha empujado todos para el mismo lado, la señal más elocuente, es que la ANAMI ingresó una petición de SEOL en agosto del año pasado a trámite en la Subsecretaría de Minería de la época, y hasta donde yo sé, salvo que en este periodo que yo no estaba ya se haya resuelto eso, pero ha pasado más de un año y ese SEOL todavía no es respondido. Entonces, a pesar de que existen reglamentos que establecen un plazo para estos trámites. Primero había un proyecto de exploración, pero que empiece, ¿no es cierto?, en este caso a activarse y cumplir un rol preponderante, en este caso como empresa estatal. O sea, a propósito de lo que dice don Jaime, ¿les parece si mandamos un oficio al Ministerio de Minería para saber cuál es la respuesta o el estado en el que se encuentra la solicitud formal de ese SEOL? ¿Sí? Mira, yo aquí lo importante es lo siguiente. La ANAMI, para encarar un proyecto de litio, lo va a hacer sí y solo sí en asociación con un privado. ¿Ya? Eso es lo primero. Porque la ANAMI, a todos esos privados, y esto no es, yo no estoy elucubrando acá, estoy hablando de privados concretos que existen, con nombres y apellidos, que tienen propiedades en Salar y que han hablado con la ANAMI, todos esos actores están dispuestos a encarar la totalidad de la inversión que ese proyecto representa, a pasar por el test de que esos proyectos sean construidos con nuevas tecnologías que resuelvan los temas ambientales que requerimos, a que en el proceso su proceso sea conocido, que se genere conocimiento en Chile, porque en Chile hay mucha ignorancia sobre cómo explotar el litio. Aquí en Chile hay muy pocas empresas, por ejemplo, que son capaces de hacer una campaña de exploración en un salar, que es un medio muy diferente al de la roca, que el que nosotros conocemos. Entonces, aquí tenemos mucho que aprender. Y la gracia que tiene la ANAMI en este rol es que lo va a hacer con quienes saben y con quienes tienen la voluntad y los recursos para asociarse y están disponibles a que los beneficios mayoritarios de esos proyectos queden en el Estado de Chile. Todas esas condiciones, estos distintos actores que están interesados en asociarse con la ANAMI las conocen y están dispuestos a cumplirlas. Y nuestro papel allí es distinto del de Codelco, porque Codelco está tomando el camino propio, es decir, el camino de desarrollar como Codelco un proyecto de litio. Y está muy bien, yo no digo que eso no se tenga que hacer, ¿no es cierto? Pero eso significa que el Estado tiene que hacer la inversión a través de Codelco, que el Estado conoce el riesgo y que el Estado desarrolle un conocimiento propio. Es un camino, yo no lo niego, pero el camino de la ANAMI es un camino más expedito, es un camino más rápido desde ese punto de vista, y es un camino que permite allegar a la industria del litio inversiones privadas muy importantes que el país necesita. Sí, bueno, en relación a lo mismo, por su intermedio, Presidenta, en el informe que entregó la Comisión Marfan, uno de los temas es que hoy día es el precio del litio que hay que aprovecharlo ahora y que para hacerlo más rápido tiene que ser con la intervención de privados, porque en el fondo hay un conocimiento para hacerlo. Lo que dice por su intermedio, Presidenta, el ex vicepresidente de NAMI, claro, Codelco lo puede hacer a futuro tal vez, pero hoy día hay que hacerlo en forma rápida y está claro que hay que hacerlo con el mundo privado. Yo no sé, están muy reacios a eso, pero la verdad que, claro, Chile no tiene la mayor cantidad de reservas, pero sí las ventajas competitivas de la extracción del litio, que lo hace a través de Salmuera versus Australia y bueno, los países vecinos que también tienen otro tipo de yacimientos, no solamente salares. En Argentina hay que hacer un proceso para llegar al salar, bueno, y Bolivia está años luz del tema. Pero también ha bajado mucho el precio del litio. Yo creo que hay que tomarse eso en serio y no lo estamos haciendo. Gracias, sí. Presidenta. Don Jaime, si quiere... No, eso. ¿Estamos? Bueno, solo como a modo de información, que no es un tema baladí, en realidad la pregunta de la diputada Cid con respecto a qué pasaba con una propuesta distinta de lugar con respecto a la fundición en Ambí de la Lira. Eso es complejo, ya sea por las complejidades que menciona
el ex vicepresidente no solo del lugar más propicio, sino que el problema de fondo radica más bien en el tiempo, y estamos contra el tiempo. O sea, el ingreso de este nuevo proyecto de fundición a la evaluación de impacto ambiental fue porque venía un trabajo de ya hace 5 años. El hecho de hacer una relocalización significa volver a foja cero y comenzar un nuevo proyecto, 8 o 9 años, y eso evidentemente genera mayor incertidumbre y un problema real que probablemente sería un proyecto inviable en términos financieros. Por eso yo creo que hay que despejarlo y dejarlo como bastante claro de la importancia de avanzar con lo que ya tenemos, a lo menos para generar también certidumbre con la continuidad de una empresa nacional de minería que juega un rol de fomento de la pequeña y mediana minería, porque de lo contrario, esto último, que es lo que a nosotros nos motiva y nos mueve como Estado de Chile, finalmente lo perderíamos. Y perder en este caso a nuestros pequeños y medianos mineros, el impacto económico y local que este genera es bastante significativo, sin duda. Quiero solo, a propósito también de lo que menciona el ex vicepresidente, que no solo el problema estructural de cómo avanzamos con la modernización de la fundición, bueno, un complejo de fundición y refinería, y de comprometer al Estado de Chile con recursos para esa inversión, sino que además hablamos de problemas de gestión y administración. Y algo que mencionaba también el ex vicepresidente era un informe de Cochilco con respecto al balance metalúrgico, que queremos aprovechar la oportunidad para poder sacar el acuerdo para invitar al vicepresidente también de Cochilco, ¿es vicepresidente? Y ojalá poder enviar un oficio para poder obtener los resultados de este informe. ¿Ya? Y además a la Contraloría, porque también hay una circular, la 261, con respecto a irregularidades a propósito de licitaciones que no se realizaron, no hubo cotizaciones, sino que más bien se hizo un trato directo. Entonces yo creo que también ahí hay un tema que hay que revisar y que entiendo que esta información la tendría la Contraloría, para invitar también al Contralor General de la República. Y además quiero sacar el acuerdo para que nosotros podamos sesionar en la región de Atacama. No sé si les parece poder hacer una visita en la semana después de Año Nuevo, que sería la 1 de enero. En este caso podría ser el jueves 4 de enero, ¿no? Porque mire, tengo opción que sea el jueves 4 o el lunes 8. Ya. O el jueves 11. Ya, entonces dejémoslo para el jueves 4, porque la idea es que nosotros podamos obviamente invitar a los sindicatos del ENAMI, a las asociaciones de pequeños mineros, de poder permitirnos hacer un recorrido como también miembros de la comisión investigadora por las dependencias. Sí, en estricto rigor es como todo el día, una agenda que comienza en la mañana, que nos permita poder instalarlos en la mañana para poder hacer la jornada de exposiciones por parte de nuestros invitados, luego con un break para el almuerzo y terminar con el recorrido en la tarde en las dependencias de ENAMI. ¿Ya? Ahí lo podemos ir ajustando con la Secretaría. Y además, solo a modo de información, la próxima sesión vamos a invitar a 2 expositores, porque como tenemos una comisión que es desde las 11 hasta la 1, y como estamos contra el tiempo, vamos a tratar de dividir la sesión y hacerlo lo más ejecutivo posible para poder tener también un poco más eficiente las sesiones de la comisión. Y además,
quiero ver si es que hay respuesta favorable ante la invitación que sería bueno realizarle al ex vicepresidente del ENAMI, a Valdivieso, porque también sería importante saber las decisiones que se tomaron en su minuto y los antecedentes que son buenos recopilar también en esta comisión investigadora. Diputada Cid, micrófono. Al vicepresidente actual también se le va a Por convocar. supuesto, está considerado. Lo que pasa es que, disculpe, yo no estuve en las otras porque estaba mi papá enfermo, entonces creo que nos reunimos una vez cuando se constituyó. De las personas que tenemos en lista para invitar, si los tienen anotados por alguna parte para saber y poder también enviar. De hecho, propuestas. le podemos hacer llegar, pero sí. A ver, a grandes rasgos tenemos al actual vicepresidente del ENAMI, al vicepresidente ejecutivo de Cochilco, también al ex vicepresidente del ENAMI, a los dirigentes, asociaciones que lo vamos a hacer en Atacama y además también lo mismo, Confederación Minera de Chile, que también incluso lo podríamos hacer allá, porque representantes de la Confederación están en Atacama, en Vallenar. Y invitamos entonces en este caso a... ¿Quién me dijo usted? Ay, se me fue. Algo te dije. Al actual está... Al actual sí que está en la lista. Al Contralor, a Cochilco. ¿Qué más tendríamos que hacer? Bueno, y si es que tiene alguna propuesta, nos hace llegar porque todavía estamos a tiempo como para poder rearmar la agenda. Sí, para ordenarnos un poco. Bueno, vicepresidente, nosotros le agradecemos la visita. Don Jaime, para nosotros es súper valiosa la exposición que usted ha realizado porque ha sido muy robusta. Creo que ha tenido también el peso de los antecedentes que nosotros requerimos, no solo con una mirada general con respecto al ENAMI, sino que incluso terminamos hablando también de la estrategia del litio y el rol que puede cumplir el ENAMI, pero además constatar que acá hay una deuda y un maltrato por parte del Estado. Y en eso yo comparto un poco ese análisis con respecto a que nunca hemos sido capaces como país de inyectar y hacer una inversión importante con respecto a una empresa que cumple, vuelvo a reiterar, una tarea y una función muy, muy importante en nuestros territorios, pero no solo en la región de Atacama y donde tenemos presencia de la pequeña y mediana minería, sino que además con una empresa innovadora, reconocida y validada por expertos, por estudios internacionales, y que si es que se hacen bien las cosas podría ser un buen modelo eficiente como para poder mantenerlo por muchos años más. Así que le agradecemos una vez más su presencia y cualquier cosa le vamos a estar consultando porque ha sucedido en otras oportunidades que de repente vienen por segunda vez nuestros invitados cuando van apareciendo también antecedentes nuevos. No, yo plenamente disponible, agradecerle esta invitación, esta oportunidad y reiterar mi convicción de que ojalá esta comisión culmine con un buen informe que estoy seguro que va a concluir la idea de que vale la pena hacer el esfuerzo por sacar adelante lo que la ENAMI representa como un modelo de integración público-privado. Así es. Muchas gracias. Ya, pues, muchas gracias a ustedes. Don Jaime Pérez de Arce. Y además, solo antes de terminar, agregar a la ministra de Minería, que me están soplando que nos quedó afuera. Y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.